La Colectiva, una visión innovadora de la sociedad actual. Hola, buenos días. Acá estamos en La Colectiva, un placer nuevamente conectarnos con la audiencia. Y bueno, hoy estoy acompañada por Patricia Tejeda. ¿Cómo va, Patricia? Y por Fabián Duto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Fabián. Para nosotros es un placer porque, bueno, Fabián es psicólogo, practicante del psicoanálisis. Él además es docente de la facultad en 2 cátedras, en una muy especial de la que tanto Patricia como yo hemos sido sus alumnas. Él da el Ateneo de Clínica Psicoanalítica Lacaniana con niños y púberes en instituciones. También es psicólogo en la zona sur, en una escuela. Bueno, en realidad un profesional del que uno aprende permanentemente, no solo escuchándolo, sino también a partir de las reflexiones y de los puentes que él tiende con otros profesionales que permiten a uno repensar esta posible práctica a futuro y bueno, aprender de él y de todo su conjunto de otros profesionales que están cerca. Así que bueno, Fabián, hoy te hemos convocado por un tema que nos tiene preocupadas porque no lo hemos tratado aquí en la radio, que tiene que ver con la pandemia y los adolescentes. Y te queríamos consultar, a ver, ¿cómo veías vos esta situación de los adolescentes? Bueno, antes que nada, bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por este reconocimiento, Susana, Patricia, por esta invitación tan importante. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Adolescencias y pandemia, pero un poco para circunscribir para la audiencia y para tratar de que sea un lenguaje bastante llano, podemos pensarse que definir la adolescencia como un momento en la vida de un sujeto que tiene que ver con determinada instancia en la cual la genitalidad toma cierta predominancia en la sexualidad que ya estaba en el sujeto, estaba atravesando un periodo de latencia, que hoy en día es interrogado ese periodo de latencia por los distintos cambios sociales que se presentan a lo largo de la sociedad. Entonces el sujeto en la adolescencia tiene que articular estas cuestiones, podemos decir, que vienen del cuerpo, con cuestiones culturales y sociales de lo que se espera de un ideal de sujeto. Obviamente que es mucho más complejo, pero es un momento muy importante, por eso se adolece de muchas cosas, porque empiezan a intervenir como alguna especie de duelos. Hay modificaciones del cuerpo, modificaciones de pensamientos, muchas cuestiones que le habían servido, cuestiones de principios que le habían servido para sostenerse en la vida, ahora se ve replanteado porque hay cuestiones del cuerpo que ameritan hacer lazos con otros, y entonces es todo un periodo de elaboración para el sujeto, pero que a su vez tiene que concluir para hacer lugar a estas cuestiones que vienen del cuerpo en relación a la sexualidad. En cuanto a la pandemia, podemos pensar que también es una cuestión que se introduce el tiempo, un tiempo de espera, un tiempo de aislamiento social y preventivo, que no es subjetivo, pero que de alguna manera tiene la insignia que la vida de las personas, de todos nosotros, se ha habido trastocada, y a nivel y a escala mundial. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiere decir que la realidad que nos sostenía se vio modificada, se vio trastocada. Entonces tanto el papá, la mamá, el adulto, el jefe del trabajo, todo, es más, los gobernantes han tomado todos medidas muy diferentes, los pensadores contemporáneos predicen cosas muy distintas unos de otros, por lo cual cierta pérdida de referencia no deja de traer consecuencias en la realidad y en la forma de ver el mundo. Entonces es un periodo de cierta incertidumbre que se enlaza con lo que está vivenciando el adolescente, ¿no? En ese momento que, si bien podemos decir que estaba habituado a las redes sociales,
que en realidad estaban frente a una pantalla más que haciendo lazos a veces, no digo en todos los casos, acá habrá que ver caso por caso, chico por chico, estamos hablando a nivel general, pero sí en relación a mi experiencia con adolescentes, en mayoría si bueno, se encuentran de alguna manera conectados pero desconectados. ¿Por qué? Porque faltan algunas cuestiones esenciales que ahí se conecta también con la cuestión de la pandemia. Falta la presencialidad. Claro. Y justamente el gran problema de todos, pero que se vivencia más fuertemente en la adolescencia, es qué hace cada uno con el cuerpo. ¿Qué hace cada uno con el cuerpo? Que está entre paredes, y cómo salimos de esas paredes. Entonces podemos salir mediante introducciones simbólicas, fantaseando, o salimos por la pantalla. El tema es cómo. Eso nos preocupaba centralmente porque, bueno, muchos adolescentes este año no han concurrido ni siquiera un día a la escuela, y pensábamos el lugar fundante y estructurante que tiene la escuela en esto que vos planteás. Complejísimo, el presente y el futuro. Eso lo puedo decir a modo de como tipo pronóstico, pero bueno, estamos en un periodo de ver, digamos, sí. Porque de esto no hay muchos antecedentes, pero digo por lo que percibo, por mi trabajo en la escuela, ¿no? La escuela es hija de la modernidad, ¿no? A partir de la modernidad es una de las instituciones claves desde donde se produce una regulación social importante, es decir, los padres llevan a sus hijos a la escuela, lo cual de alguna manera determina cierto orden de los cuerpos, de a qué hora acostarse, a qué hora levantarse, dónde estar, dónde no estar. El aula es un espacio donde de alguna manera se trabajan esas diferencias o se estabilizan esas diferencias que cada uno trae de la casa. Las instituciones tienen como función regular las locuras de cada uno, es decir, las locuras son dejadas de lado y las instituciones de alguna manera con sus reglas y con sus protocolos marcan determinadas normativas. Por eso podemos decir que a veces las instituciones son medio insoportables, porque tenemos que hacer lo que dice el otro, pero la contracara de eso es que de alguna manera regula el orden social. Las instituciones educativas, si bien han continuado y han hecho un esfuerzo enorme, los docentes, directivos, escuelas, por tratar de llegar a cada uno de sus alumnos y a cada uno de sus familias, pero lo que se puede mostrar es que han percibido las diferencias que se presentan desde el interior y desde el hogar de cada uno de esos espacios. Entonces, esto quiere decir que hay algo de la escuela, de la presencialidad, que al no estar empieza a aparecer esas diferencias. Podemos decir, ojo, para mí la palabra locura es algo bueno, pero aparecen las locuras de cada uno, de cada una de las familias que el aula no logra estabilizar. Los alumnos no se encuentran con sus compañeros, no se levantan a la misma hora, no hay apuro por hacer la tarea. Eso tiene una regulación, una incidencia en los cuerpos. Y eso está de alguna manera devaluado. Algunos un poco más, o mucho más, y otros un poco menos, o mucho menos. Como que la escuela o la institución un poco regularía el tiempo, digamos. Hay un tiempo para... El tiempo es un eje... tiempo y espacio es un eje que nos atraviesa permanentemente. A veces no nos damos cuenta, pero tiempo y espacio es un eje central en la vida de una persona. El tiempo y el espacio, al tocarse esas dos instancias, la vida de los sujetos se ve condicionada. Entonces, al faltar el aula, faltar la presencialidad, justamente el chico queda a merced, podemos decir, de las locuras familiares de cada uno, que cada uno tiene de su propia familia. Y eso es un determinante importante. Ahora, ¿quién se filtra? Lo que recién conversábamos antes de ingresar a este espacio, ¿no? ¿Quién ingresa hoy en día en los adolescentes en esa fisura, en esos intersticios que no es nuevo, es de tiempos pretéritos? Es el mercado, es la lógica del mercado. Que justamente que eso corta el lazo. ¿Por qué corta el lazo? Eso lo dijo Lacan ya tempranamente, en el año 1967, si no me equivoco. Y porque en el medio mete el objeto. Y es un objeto literal, es un objeto que es un objeto en cuanto a sí como tal, pero no es un objeto
que enseñe, no es un objeto que emane principio. Con eso no quiere decir que todos los objetos sean iguales, no, por supuesto. El tema es la utilidad que se le da al objeto, en la cual el adolescente, en pleno periodo de cierta fragilidad subjetiva, está a merced de cierta lógica del mercado que no es nadie, es todo y no es nadie. Entonces uno tiene que reclamarle. Pero el ideal social que impone es de una felicidad permanente, de un consumo permanente, de un poder adquisitivo permanente, simplemente eso. Y como que eso sería posibilitador de vaya a saber qué otra cosa. Uh-huh. El problema es que esa otra cosa no llega nunca. Claro. Y tenemos sujetos vacíos, o sujetos insatisfechos permanentemente, porque detrás del objeto viene la insatisfacción permanente. Es una desgracia. Pero un objeto que nunca colma, digamos, ¿no? Exactamente. El tema es que no hay tratamiento simbólico, o los tratamientos simbólicos que hay hoy en día son un poco carenciados o poco pobres o lábiles. Entonces no alcanza para que el sujeto pueda hacer algo útil en relación a eso. Nosotros recién conversábamos de una serie que estuvimos viendo de Gambito de Dama, que justamente, por ejemplo, si nosotros tomamos el tablero de ajedrez, es un objeto que nos da la posibilidad a lo mejor de hacer lazo con otro, aunque no se hable, aunque sea pero un trabajo de estrategia, pero estoy en conexión con otros. Distinto a lo que recién hablábamos de los likes en la computadora o el me gusta. Sí, me gusta, sí, es un reconocimiento, pero un reconocimiento que no dice mucho, solamente que le gustó al otro. Se me ocurría que ahí inclusive el adolescente se pone a sí mismo como un objeto, ¿no? En esto de ser reconocido, aceptado, gustado por los otros. Es decir, que te agradezco, Susana, porque te llevé al terreno de conclusión que yo quería llegar. Exactamente. Es justamente que en lugar de hacer existir un sujeto, hace existir un objeto. Somos todos, de alguna manera, objetos de esta lógica. Es imposible vivir bajo esta lógica. Entonces, de alguna manera, es tomado como objeto. El problema es que la subjetividad quiere aparecer. Estas cuestiones que vienen del cuerpo quieren aparecer. Parafraseando a lo mejor la serie de Wall, nadie quiere ser un simple ladrillo en la pared. Uno quiere dejar una marca por estructura, me explico, por existencia, en el mejor de los casos. Y el problema es que justamente la perspectiva de la lógica del mercado, ese lugar se obtiene desde el tener objetos. Y sabemos que eso es vacío. El tema es cómo obtener una existencia a partir del ser. Uh-huh. Soy tal cosa, pero ese ser está articulado con todos los recursos simbólicos, culturales que el sujeto puede desplegar. Como dice Graciela Monte, una frontera indómita mucho más amplia. ¿Qué quiere decir? Y que pueda generar distintos mundos posibles. Posicionarse ante los problemas o ante las adversidades de la vida de otra forma. Ficcionar. Exactamente. Claro. Exactamente. Son todos los recursos simbólicos, todos los despliegues que el sujeto, él, puede hacer como marca propia y singular. Y eso se encuentra, es casi un trámite personal. El problema es que los contextos sociales a veces no acompañan para que eso el sujeto pueda vivir un poco más calmadamente. Uh-huh. Y hoy en día una de las cosas que se presentifica con la pandemia es que algo que el mercado no se lleva bien. El mercado, la pandemia deja en evidencia algunas situaciones que veníamos con esa inercia del consumo, que este parate y toda la desesperación de los modelos económicos frente a este parate, es que queda en evidencia que estas cuestiones no se llevan bien con el mercado, y acá cada uno va a tener que buscar una salida alternativa que le permita posicionarse en la vida a medida según de cada quien. Pero cuidado, lo puedo transmitir acá, cuidado con esa perspectiva del objeto, porque el objeto no enseña, como dice la canción, no enseña a vivir. Cuando hablabas de esto del imperativo, casi del imperativo de felicidad, ¿qué pasa con los duelos y la pandemia, con las ceremonias, con los ritos? Justamente no se da, eso no es cuestión de la pandemia. La pandemia, insisto, pone en evidencia. Yo creo que la pandemia es un catalizador social. Ciertos procesos que se estaban dando los acelera. Entonces, queda en evidencia que
frente a un detenimiento, por ejemplo, de elaboración de la angustia, de dar un tratamiento a la angustia, de poder atravesar la angustia, vía de los recursos que el sujeto pueda desplegar de forma singular, a medida de cada quien. ¿Me explico? Porque las formas de satisfacción de cada uno son a medida. Entonces, claro, pero el problema es que cuando publicaba en el Facebook esta charla, una de las canciones que había elegido es Satisfaction de los Rolling Stones, porque justamente el imperativo es goza todo el tiempo. A más no poder. Claro, y justamente los duelos, esas elaboraciones, los modelos sociales cada vez acotan más eso. Entonces no hay lugar para la angustia. El problema es que irrumpe de la peor manera. Eso va a aparecer. El problema es cómo. Puede aparecer en el cuerpo, puede ser con síntomas, puede aparecer con angustia, de la forma con alucinaciones, con debilidades mentales, de distintas formas, pero eso aparece. El tema es cómo acompañamos a los adolescentes para que puedan sobrellevar esta situación angustiante de la mejor manera posible, pero que a su vez de ese lugar se puede extraer una experiencia. Porque uno puede decir, ¿es terrible la pandemia? Sí, es terrible, pero también podemos decir que estamos haciendo historia, en un momento histórico, inaugural, a escala planetaria. ¿Y qué aprendizaje, qué experiencia vamos a poder hacer de todo esto? Eso es un posicionamiento. Yo me quiero quedar con la ilusión de algo de lo que dijiste cuando estuvimos preparando esta charla, también un poco como para cerrar. Me preguntaste, ¿te imaginas qué difícil la vida si uno depende de Netflix? Claro, me comentaste. claro. Y bueno, me quiero quedar con esta idea que nosotras acá en la colectiva siempre sostenemos y acompañamos, que es el arte como un lugar de resistencia. Totalmente. Entonces nosotras invitamos siempre a distintos jóvenes, grandes, gerontes, viejos, jóvenes de todo tipo, que estén en ese tipo de expresiones, que estén en esa búsqueda. Hasta búsquedas de ese tipo, pero comerciales también, ¿por qué no? Pero que resistan de algún modo a esta captura tan grande que se propone el mercado sobre nuestra subjetividad. Claro, buenísimo, bueno, gracias por... lo tomo como un elogio, ¿no? Sí, justamente el arte siempre lleva a la delantera. ¿Y qué quiere decir que lleva a la delantera? Que interpreta cuestiones que van más allá del campo de la palabra. Entonces es muy interesante como esa resistencia a lo que no encaja dentro de la trama social. Entonces provoca, y que provoque el arte es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Si bien es una convención, ¿qué quiere decir? Que es una convención y que bueno, el arte a lo mejor no en todos los espacios, no en todos los lugares tiene el mismo efecto. Son convenciones sociales, culturales de cada lugar, pero es un lugar de resistencia, en la cual el sujeto puede inventar una respuesta frente a lo invasivo o lo intrusivo del otro, de la mejor manera posible. Buenísimo. Bueno. Bien, bueno, la verdad, Fabián, un placer. Por supuesto que te agradecemos muchísimo y sobre todo tu presencia acá, que te hayas arriesgado a venir a la radio en tiempos de pandemia, y desde ya te comprometemos a nuevas entrevistas. Bueno, muchísimas gracias por ir pasando. Muchísimas gracias por la consideración y bueno, tratemos de seguir siendo un poquito subversivos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.